Live en YouTube. Muy buenas tardes a toda la comunidad Sin Límite, gusto inmenso de saludarles. Hoy vamos a salir por YouTube porque parece que pasó una situación por Facebook a nivel, nos caímos todos. Bueno, estamos en tiempos donde parece que los medios también fallan, ya creemos que estamos, que tenemos el poder de todo, pero no es así. Y la tecnología también falla. Así que vamos a conversar acerca de sobre diversas temáticas. Tenemos a unos líderes hoy muy importantes a nivel nacional, tenemos una visita hermosa, no solamente desde el punto de vista experiencial, sino que también desde la academia, desde la investigación, desde la ciencia, porque lo que vamos a conversar hoy se estudia a través de la ciencia y no solamente a través de que lo que yo pienso o lo que yo creo o lo que yo espero que así sea. Así que saludamos inmensamente a Leli, a Emanuel, Leli Zamorano, Emanuel Pacheco, ellos son fundadores, ¿ya? Y líderes de la Fundación Cathy Summer, esta fundación que está haciendo un trabajo inmenso a nivel nacional para visibilizar principalmente las problemáticas adolescentes y orientadas principalmente también al ciberacoso y la prevención de muchísimas cosas que nos pasan a nosotros los adolescentes y que es necesario que los adultos, porque estamos en una sociedad muy adultocentrista, ponga a los niños, a las niñas y adolescentes lisa y llanamente primeros en la fila. Así que saludamos a Leli, Emanuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa Comunidad Sin Límites. Hola, buenos días Michael, buenos días Loreto, ¿cómo han estado ustedes? Muchas gracias por esta invitación a este espacio. Felices nosotros de poder aportar con lo que hemos conocido, de modo tal de quebrar un poco el huevo, el desconocimiento y la ignorancia que muchos de nosotros como adultos tenemos de esta temática y poder de esa forma tener, poder estar más activos, más presentes y poder contener, cuidar y acompañar mejor a nuestras juventudes. Muchas gracias. Leli, también bienvenida a esta instancia de conversación. Muchas gracias por el tiempo. No, felices de poder estar con ustedes y en realidad, bueno, vivimos una situación muy difícil, pero hoy día tenemos que ver cómo vamos a utilizar esta situación para dar. ¿Por qué para dar? Porque si nos quedamos con el dolor se encapsula y el dolor encapsulado genera más dolor y generan también raíces de amargura que son muy difíciles de poder trabajar y de poder vivir con ellas. Y por lo tanto, hoy día hay muchas personas que quizás con nuestro testimonio se sentían muy tocadas, nosotros les decíamos, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer para que esto no siga pasando y por lo tanto hablábamos nosotros de qué testigos vas a hacer si estás en conocimiento de una situación. Así que muchas gracias por la oportunidad de seguir visibilizando este malestar, esta situación que viene de muchos años, no es solamente de hoy día, porque como conversábamos antes, hemos visto casos de personas adultas, y yo te digo, adultas de 40, de 50, de 60, que tienen dolores absolutamente encapsulados. Y cuando salen estos dolores son tan fuertes que incluso ellos te dicen, tengo ganas de vengarme. Sí. Me da mucha rabia. Estoy frustrado de lo que he vivido y que nunca pude resolver. Y a veces a esos 60 años, cuando te llega esa invitación de reunión de los ex compañeros o compañeras del colegio, Sí. ahí a veces quieres ir, pero no quieres ir porque estás contento, sino quieres ir a decirles, como alguna vez me dijo una señora de más de 60 años, me decía, quiero ir y decirle, ustedes me arruinaron la vida. Uf, sí. Sí, eso, y eso es, es- es- es muy complejo porque, eh, porque presenta las heridas de la infancia, po. Presenta la herida psicológica es algo, es algo que sangra pero no se ve, sangra y duele por montones, pero que no se ve, y eso es también muy complejo. Saludamos a... Michael, muchos dicen que las palabras se las lleva el viento, pero Claro, parece que las palabras no se las lleva el viento, sino que así se es. quedan. Sí, sí, y vamos a profundizar mucho más en ese tema. Saludamos a nuestra querida también panelista, Loreto Peña, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Hoy día en Temuco hay un sol precioso, hacía rato que no había sol, así que feliz por eso y más feliz también por poder estar con ustedes hablando de un tema que por Dios que, como decía Leslie, no es de ahora,
pero o sea, tiene de larga data, pero no hay tanto conocimiento, falta mucho hablarlo, mucho socializarlo, mucho psicoeducarlo, mucho sensibilizarlo para poder entender que el viento, como decías tú, no se lleva nada. Las cosas no se resuelven mágicamente, los niños no por ser niños luego no se acuerdan de estas cosas y los papás cuando han vivido situaciones traumáticas y dolorosas como ustedes, tampoco es tan fácil volver a pararse y volver a mirar la vida, ¿no? Sobre todo cuando de pronto quedan otros cachorros ahí en la manada, otros hijos, o en cada taller. O sea, finalmente, así como ustedes decían, mira, damos estas charlas y nos encontramos con testimonios de adultos, también es como ustedes volver a pasar un poco como por esa experiencia cada vez que lo regalan. Entonces, desde ahí es un gesto precioso de cooperación y benevolencia digna de admirar y de felicitar y de proteger. Así que no, yo feliz de poder estar aquí hablando con ustedes, aprendiendo con ustedes y también poder generar un poco algunas ideas que por ahí uno puede manejar desde el ser psicólogo. Así que Sí. bien. Sí, así que muchísimas gracias, ya le hemos agradecido tanto y vamos a partir con la primera pregunta, queridos Lely y Emanuel, que va a ser la más importante que ustedes van a escuchar en este programa, en este ratito que vamos a conversar. Queremos saber cómo están ustedes hoy, cómo, cómo ha sido vivir todo esto, esta, esta pandemia, esta individualización, esta despersonalización en algunos casos. Llevamos más de un año en donde creíamos que el 2021 íbamos a estar todos ya más tranquilos y parece que la situación está peor que el año 2020. Y haciéndonos cargo también de la otra pandemia, que está poco visibilizada, que va a ser la que dicen los expertos va a durar 5 a 10 años más, que tiene que ver con el tema de la salud mental de las personas. Entonces, eh, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten hoy? Leli, Hoy, Emanuel. hoy en particular, hoy 23 de marzo, estamos muy muy contentos. Hoy día logramos 5 hitos específicos muy concretos que no habíamos logrado hace mucho tiempo y muy lindo que con- con- se hayan coincidido estos 5 hitos en esto. O sea, ayer fue 22, cumplimos ya 2 años y casi 2 años y 9 meses de que perdimos a Katy, exactos. Cumplimos los 3 años ahora en mayo 22. Y es lindo haber podido, ojalá hubiera sido lo que pasó hoy día, hubiese pasado ayer, habría sido como más loco. Pero Yo anoche pensaba eso también y me pasó que como que la respuesta que me llegó a la cabeza fue, no tenía que pasar el día 22, tenía que pasar el día después. Y el porque día el día después del siguiente. 22 es el día 23. Y nuestra hija, perdimos a nuestra hija un 22 del 5, un 22 de mayo. Y justamente hoy día, un día 23, un día después, logramos 5 hitos de acciones absolutamente concretas. Porque oración sin acción no sirve. Las buenas intenciones y las buenas vibras Son buenos deseos son nomás. buenas, pero no concretan nada. Y nosotros no necesitamos tantas buenas vibras, sino que aterrizarlas y concretarlas en acciones. Y eso es lo que siempre nosotros pedimos. Más allá que muchas buenas intenciones y todas esas personas que cuentan incondicionalmente conmigo y después nunca más lo lograste ubicar, o cuando tuviste una emergencia y le dijiste ayúdame con este caso, ayúdame con esta familia, ayúdame con este niño, están súper ocupados. Entonces hoy día vimos 5 acciones concretas y eso nos tiene contentos. Sí, y un poco a tu pregunta más general, yo creo que algo que hemos podido nosotros vivir desde que perdimos a Katy, que nuestra hija, que uno puede decir es el final del mundo, y sí lo fue, y la emoción y la sensación que tuvimos en ese instante fue que se nos acababa el mundo, pero poco a poco uno empieza a levantar la cabeza y a darte cuenta de, aún así, en medio de una pérdida tan fuerte, hay bendiciones, hay cosas positivas, y uno tiene la decisión todos los días, en cada minuto, de decir en dónde vas a poner tu foco. Por ejemplo, en este instante podríamos poner nuestro foco en el hecho de que de pronto estamos en cuarentena, encerrados en nuestra casa, sin la posibilidad de salir, con miedo de salir a contagiarnos, qué va a pasar si nos vamos a contagiar, y ¡boom!, te fuiste en una espiral en la que ya ni siquiera estás estornudando y ya estás entubado en una cama mentalmente. O te puedes ir a la otra opción de
gracias a la pandemia, hoy día estamos pudiendo tener esta instancia en donde estamos hablando contigo en vivo, en Los Ángeles, en Temuco, en Santiago, cuando hace un año y medio tendríamos que haber casi que coordinado cuando nosotros íbamos a pasar por Los Ángeles para que nos viéramos físicamente, porque esto no estaba estandarizado, no existía la posibilidad de hacer un live en YouTube de forma tan fácil, tan rápida, y empezar a darnos cuenta de la cantidad. De hecho, yo hoy día tuvimos esta instancia en La Moneda, pero volvimos, yo tenía una reunión de trabajo con una gente en Holanda, y después volví, estaba acá. Entonces, wow, cuando nos empezamos a dar cuenta de todo lo que hemos crecido, aprendido, mejorado, hemos vuelto más eficientes, nos damos cuenta que, chuda, la cuarentena, la pandemia vino acá para enseñarnos algo, vino para enseñarnos que no somos invencibles, vino para enseñarnos que tenemos que cuidarnos mutuamente, que tenemos que cuidar el planeta, que tenemos que ser más empáticos. De hecho, hay un estudio que salió hace poco que hablaba acerca de en Chile los suicidios en el 2020 se disminuyeron significativamente. Pasamos de un promedio anual de 1.800 a 1.500. Eso es nunca antes visto. Nosotros veníamos con una tasa de incremento de suicidios a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la gente está más empática. Porque podemos hablar de lo que sentimos, de lo que nos duele, de lo que nos afecta. Por lo tanto, aquellas personas que están viviendo una depresión y que estaban o están con ideación suicida o han hecho un intento, han recibido más contención por parte de su entorno. Hay una población, yo creo que no todos están más empáticos, pero sí hay una población que sí se pudo quedar en casa y el quedarse en casa fue de gran apoyo. Incluso pudieron detectar antes situaciones de suicidio que hemos sido testigos de Sí, familia que han frenar. podido detectar antes porque estaban ahí. Entonces el mensaje es ese, ¿qué vas a hacer en este minuto? ¿Vas a decidir ver todo lo negativo que está ocurriendo en tu vida? Porque de que lo hay, lo hay. ¿O vas a decidir ver todo lo positivo que está ocurriendo en tu vida? Porque también lo hay. Es tu decisión. Y uno es el que se va forjando su futuro en función de lo que uno decide mirar. Y es hermoso ver cómo a medida que vas enfocando tu mirada en aquellas cosas, esas cosas se van multiplicando. Entonces, por lo mismo, si me enfoco en lo negativo, eso negativo se va a multiplicar y me va a terminar rodeando y hasta llego. Pero si me Sí. enfoco en lo positivo, eso también se va a multiplicar y va a ser lo que me va a rodear. Por eso hoy día estamos contentos por estos 5 hitos. No significa que aquí terminó el desafío que nosotros estamos trabajando. Significa que podemos seguir empujando, podemos llegar a más, podemos llegar a 10, 20, 30, 100, ¿por qué no? Y hitos distintos para poder luchar contra esto y contra el ciberacoso y hacer que las personas desnormalicemos las violencias que vivimos y ejercemos en redes sociales, en medios digitales, que no solamente afecta a los jóvenes en edad escolar, sino afecta a todos y todas. Y que nos quede muy claro que libertad de expresión no es libertad de agresión. Agresión, sí. Claro. Y eso también lo decíamos en off, eso lo podemos extrapolar a todas las áreas y a todas las edades, porque estamos en tiempos difíciles desde el punto de vista de la salud integral. También estamos en tiempos de oportunidades, en donde podemos decidir, ya estamos en tiempos en donde debemos comunicarnos más, en donde yo creo que debemos comenzar a hacer mucho más comunidad. Por eso que el nombre de este programa, Comunidad Sin Límite. A veces se nos enseñó que el individualismo era la forma que teníamos de poder construir nuestra propia vida, de poder llegar a lo que nosotros queríamos conseguir. Y bueno, nos fuimos dejando un poquito de lado, fuimos siendo menos empáticos con el otro y dimos paso a todas estas problemáticas sociales que como adulto uno dice, chuta, sí, yo puedo, siempre el pasado siempre fue mejor o peor, la importante es ser resiliente, pero ojo que no todos viven las situaciones de la misma manera y pucha, que nuestros niños, niñas, adolescentes les ha tocado sufrir muchísimo. Entonces, por eso digo, con este adultocentrismo exacerbado, eh, es necesario tener a estos líderes como ustedes que desde las experiencias nos remezcan un poquito, decir, hey, no es lo más importante el que salgas desde las 7 de la mañana, llegues a las 11 de la noche y decir, yo siempre he estado ahí, porque nunca te ha faltado nada. Tenemos un amigo que también forma parte de la comunidad, que es Gonzalo, que también es psicólogo. Él dice, la palabra no es que no te falte nada, sino que no te falte nadie. Y eso es un foco fundamental y principal. Así Lindo lo que que, dice Michael, porque de hecho alguna cosa que aprendimos es a veces un niño nos decía, es que yo no quiero trabajar. Y le preguntamos, ¿por qué?
Porque mi papá todos los días que llega del trabajo, mi mamá siempre dicen estoy muerto. Y yo no me quiero morir. Estoy reventado. Estoy reventado, yo no me quiero reventar. Mm. Entonces yo no quiero trabajar porque yo no me quiero morir. Entonces no somos conscientes de cómo a veces decimos, oh, estoy muerto del trabajo. Estoy reventado y Uh, estoy cansado. Entonces, ¿qué hace el trabajo con las personas? ¿Los revienta, los mata o los agota a un punto que no pueden hacer nada más? y también otra cosa que también estos mismos chicos nos enseñaron es, a veces hablamos mucho de tiempo de calidad y pensamos que el tiempo de calidad es esas 2 semanitas o semanita o Claro. 3 días que salimos de vacaciones con la familia y logramos nuestro tiempo de calidad, casi como que pensamos que esto fuese un vaso al cual le echamos agua una vez al año y ya con eso tuvo agua durante todo el año. O reguemos nuestra planta con agua de calidad, pero la vamos a regar una vez al mes. Claro. Sí. No, no va a crecer, no va a funcionar. Entonces, aquí se refiere a precisamente lo que tú decías. Y créeme, yo soy el primero que he aprendido esto. Yo solía llegar a mi oficina a las 7:30 y tardaba de salir 6, 6:30 y lo lograba. Y terminaba llegando acá a las casas a las 7, 7 y algo. Pero de verdad es un ritmo en que es complejo y en que hay que empezar a cuestionarse en verdad. ¿Es tan necesario trabajar tanto? Hoy en día también la cuarentena nos muestra eso. Se puede trabajar desde la casa y por lo tanto puedes crear más espacios de convivencia familiar que antes. Hoy día efectivamente terminaste de trabajar, sacaste el computador, abriste la puerta de donde estás y ya estás con toda tu familia. No hay que pasar el tráfico. Entonces, ¿qué de esto vamos a asegurarnos de mantener cuando volvamos a una normalidad? Porque sí o sí vamos a volver. Una vez que logremos un hito de vacunación X, ya vamos a poder poco a poco saliendo de nuevo y 2022 traerá sus propios desafíos y no hay que ser ingenuo en pensar que listo, volvimos a la normalidad de antes. Yo creo que nunca más vamos a volver a esa normalidad 2019. Yo creo que vamos a aprender a vivir de una forma nueva, distinta, pero que tenemos que aprovechar eso, sacarle provecho de esos aprendizajes y esos espacios humanos que se No, forman. cuando vivimos un cambio no volvemos a ser los mismos. Sí, sabes que yo le doy inmediatamente el paso a la Lore. Yo estoy como medio desesperanzado con eso, ¿ah? Yo, el estar con ustedes, para mí, me sigue dando esperanza, me sigue dando Ujú. convicción, y lo conversábamos en off también, pero no sé, les pongo un caso. He visto cómo los niños, las niñas y los adolescentes tienen que estar en clases virtuales y sabe que parten a las 8:30 de la mañana y terminan a las 4:30 de la tarde. O sea, está como los niños en este momento están en clases como si estuviesen En el en el colegio. colegio. No, ahí estamos mal. Entonces, entonces también para los docentes, mandaban y se hacían como virales algunos calendarios de curso, calendarios horarios de clase, y yo de verdad que decía, no, no hemos aprendido nada. O sea, la primera señal que debiese ser, estamos aquí con el aprendizaje socioemocional, pero estamos estresando a los chiquillos igual con contenidos, con clases, con webinars, con clases virtuales, que claro, o sea, vamos a explotar en algún momento porque se nos está tratando de que tenemos que volver a la normalidad cuando no estamos en la normalidad. Están muriendo todos los días 100 personas. Leí una columna que decía, la de Daniel Matamala principalmente, que es como que si se cayera un avión en Chile todos los días. Y si se había un choque, todo estaba en cadena nacional, pero ahora se está cayendo un avión diariamente. Entonces, eh, yo por eso que a veces como que me desesperanzo, pero trato de volver así como, tenemos que volver a nuestro foco central, y tratar de volver a tirar para adelante, porque claro, pero vamos a tirar para adelante, aprendiendo de lo que vivimos, o vamos a hacer como esta frase que dice que no lo vimos venir, pero y pasamos aquí no ha pasado nada. Y eso se puede extrapolar a muchísimas cosas, porque la protección de los niños ni adolescentes con lo del Sename es como, uff, pasó esto, pero Pero no hay después, entonces, vamos a seguir como que el que no ha pasado nada, vamos a seguir como que los niños, el ciberacoso es algo que, ay, pero si son cosas de niños por redes sociales. No, no es eso. no. Entonces, por eso que es importante lo que ustedes hacen, por eso que es importante esta campaña, por eso que es importante cuando Lely nos habla desde el corazón, desde las entrañas, desde sus vísceras, de poder decir, hey, esto debe ser más importante que la hipérbola o el seno, el coseno y la tangente. Porque si no, no sé si Loreto estás de acuerdo, te doy el pase.
Sí, pues en el fondo, de alguna otra manera es súper predecible que te voy a decir que estoy de acuerdo para ti, porque ya hemos tenido conversaciones, Leslie y Emanuel no nos conocíamos antes, pero sí, o sea, yo creo que todas las personas, aquí ya no importa si eres papá, psicólogo, pediatra, solo necesitas ser adulto con, mira, competencias o habilidades básicas de empatía y de cooperación y de lectura del dolor del otro. Y desde ahí yo creo que muchos vamos a coincidir en que muchas veces nos pisamos la cola con el estrés del trabajo, como decían ustedes, o esto que hablaba Michael de mirar a los niños y cómo los invisibilizamos en el colegio, justamente por lo mismo, porque invisibilizamos. Somos una sociedad, la chilena, y no la única. Chile es una de las tantas, pero lamentablemente Chile se caracteriza la mayor parte del tiempo porque nos cuesta hablar de lo que nos pasa a tiempo, nos cuesta hablar del dolor como el dolor necesita ser visto, llorado, bramado, para luego poder ser elaborado, resignificado o entrar en tramas de resiliencia, ¿no? Chile como que a veces pareciera que tiene como estas miradas o asistencialistas que se cae el avión, hay un incendio, hay una muerte de un niño o un adulto por X situación de violencia, y entonces todos hablan de las leyes, de las penas, de la terapia, de la pastilla, vienen todos ahí como a querer ser capitanes de guerra, ¿no? Y todos tienen muy buenas ideas, sin duda, porque quieren aportar, pero a veces esas intervenciones son muy reduccionistas, a veces no están dando cobertura nada más que a los egos de esas personas que quieren ir a generar esa intervención, o si no luego también como que se generan espacios para hablar de esto, pero nos falta en verdad, y yo puedo estar equivocada, tener una cultura más preventiva. Y en ese sentido, yo creo que lo que ustedes hacen, porque claro, uno sumergiéndose en un poco la idea de fundación que ustedes tienen, hacen charlas, hacen talleres, llevan los contenidos de manera más fácil a distintas personas, no solo colegios, ¿no? Hoy día, en un ratito más, ojalá nos puedan contar de lo que hicieron en la mañana, pero también es cierto de que más que el contenido que se entregue a los otros, que es muy necesario, pareciera que la gran apuesta de ustedes es no estar puestos tanto en la intervención como sí en la prevención y en la promoción. Y ese es el gran salto que yo creo que debiésemos dar todos los actores, no solo con los niños, todos los ciudadanos de este territorio, para no estar esperando apagar incendios, sino que, lo que decía Michael, los niños de pronto no estar pendientes de variables tan cognitivas, sino que de aprendizaje socioemocional, o en los trabajos, vale, cumplir metas, pero saber quién tengo al lado. Porque hoy día vamos a hablar de ciberacoso y ciberbullying, y uno como que automáticamente lo lleva al mundo de los niños, ¿no? Oye, pero en el mundo empresarial, en el mundo de los adultos, duele y ocurre exactamente igual, y a veces de manera mucho más compleja, pero porque como son adultos no se habla de eso, porque ya, pero ¿cómo me voy a andar quejando porque me dijeron guatona, pelado, peludo, o me pusieron un sobrenombre? De pronto las pocas veces que se habla es de los niños, pero aún así es lo que les digo, ¿no? Como esta idea como más interventiva, más no tanto de poner las fichas antes, más no tanto de ir y sembrar. Más bien nos gusta cosechar nomás, y cosechamos la mayor parte del tiempo fruta no tan sana porque no nos hicimos cargo del proceso. Entonces, en ese Michael, sentido, perdona, No, por sí, favor, sí. perdona, sí, no, Michael, es que Michael nos hablaba antes de la desesperanza, que es como un aprendizaje cultural. Y hemos todo. aprendido, tenemos una desesperanza aprendida totalmente. Y lo que Sí, decías tú, Loreto, nos cuesta hablar, pero la pandemia nos encerró y tuvimos que hablar. Y muchas familias se fraccionaron totalmente porque era, oye, no, me cuesta hablar, no sé hablar, nunca he hablado y por lo tanto ahora tengo que hablar porque te tengo 24 horas al frente y me molesta hablar. Y finalmente aquellas personas que no se daban cuenta pero convivían amablemente, después se dieron cuenta que ya no querían seguir conviviendo y hubo mucho rompimiento dado a eso. sí, sí. Sí, mira, y un poco, sí, lo tomo totalmente, y a propósito de eso, un poco preguntarles también si es que en este devenir de los últimos meses, desde que mira, Katy dejó de estar en este plano, pero Katy anda con ustedes para arriba y para abajo en cada actividad que hacen, ¿entiendes? Entonces, desde que un poco empezaron a vivir desde esa dinámica, no sé, de pronto quizás sería muy bueno que nos contaran
¿cuál ha sido el impacto que ustedes han visto desde la psicoeducación, de llevar esta información, de reconocer esa desesperanza, ese Eso, dolor, eso, eso ese va a ser miedo a hablar? eso va a ser interesante escucharlo porque en la interna conversábamos con Lely que, bueno, como en todo orden de cosas, hay profesionales y profesionales. Sí. Entonces, va a ser interesante saber qué rol ha tenido la psicoeducación con la bandera de lucha que ustedes están teniendo. Mira, te lo cuento con un ejemplo. Una vez tuvimos una charla en un colegio que no lo voy a mencionar, donde la directora nos presentó frente a todos los papás y nos dijo, bueno, papás, aquí vienen ellos a contarles cómo ustedes tienen que controlar a sus hijos para que no haya más situaciones de ciberacoso. Y después de la charla, y le reconozco a la directora, se paró y dijo, yo me equivoqué, esto es una tarea de todos y de todas. Entonces, un poco en eso te muestro que lo que hemos querido nosotros enfocarnos es a desnormalizar esto como un problema específico de alguien, y a empezar a entender que esto es un problema de las comunidades. Y tal cual como tú también decías, Loreto, nosotros en el 2018 hicimos una campaña que se llamaba Hay palabras que matan con el Ministerio de Educación en la misma lógica. ¿Dónde están los jóvenes que emiten palabras agresivas? De 10.000 comentarios que creamos un bot que era capaz de leer palabras agresivas, en el cual le alimentábamos con 250 palabras que eran agresivas y soeces y lo que quieras que tú te puedes imaginar. Y el bot en menos de 3 4 días ya había leído 10.000 comentarios en Twitter, Instagram y Facebook. Nosotros dijimos, fantástico, ahora vamos a tener los nombres de los colegios, las comunidades, vamos a buscar a esos chicos para ver qué es lo que está pasando. Todavía en ese minuto estábamos con una mentalidad de vamos contra el acosador. Y ahora les voy a mostrar cómo ese proceso de evolución que tuvimos. Cuando hicimos ese doble clic en esos 10.000 comentarios, que nos encontramos que 4.000 de los 10.000 tenían algunas de estas 250 palabras, nos dimos cuenta que el 97% de los 4.000 comentarios estaban en Twitter. Twitter no es una red social en la que un niño de 12, una niña de 15 vayan a estar. Es una red social de adultos. Entonces lo primero que nos dimos cuenta es, si como adultos seguimos hablando de, pero es que los niños están ciberacosándose demasiado, bueno, tú, en tu lugar, ¿qué estás haciendo? Hay una frase hermosa que Lery puede profundizar en más detalle, es que muchas veces nosotros nos quejamos de lo que los demás no están haciendo y cómo yo en ese lugar lo haría mucho mejor. Y eso es como lo típico, cada uno desde su balcón, desde su palco, es el mejor director de orquesta, es el mejor presidente, es el mejor ministro, es el mejor político, el mejor universo de todo, el gerente, lo que quieras. Pero la pregunta que Lely siempre le hace a la gente es, bueno, ¿y qué estás haciendo tú en tu lugar para ayudar a prevenir la situación que se está viviendo? Y de ahí, en esa línea que les comentaba, nosotros empezamos a entender que quienes ejercen violencia, y también ese fue un proceso, la gente no es violenta, las personas no son agresivas, ejercen violencia, por lo tanto es algo temporal. Hay algo que los motiva a ejercer violencia contra otros. Y generalmente en situaciones de ciberacoso, sobre todo en un contexto estudiantil, quien ejerce violencia digital es porque también o la está viviendo, o la vivió, o está viviendo algún tipo de violencia física en su espacio hogar. Muchos chicos, chicas nos han dicho que están viviendo violencia intrafamiliar y que necesitan de alguna forma explotar contra alguien. Entonces, de ahí entendimos que la campaña no puede ser nomás bullying. La campaña no puede ser esta lógica de aula segura, de expulsemos a aquellos que agreden, sino que entendamos qué es lo que lleva a un joven o una joven a agredir a otro y otra, para hacernos cargo de su cuidado de la salud mental y trabajar más bien en eso, en la esencia, en la salud mental, en cómo cuidamos la salud mental. Y algo positivo, que es súper complejo de entender que es positivo, pero algo positivo de la cuarentena es el estallido, en la crisis de salud mental que estamos viviendo, porque eso ha facilitado que gobiernos, políticos, empresas se den cuenta de la necesidad de invertir más recursos en salud mental. Por ahí leía de la subsecretaria Daza mencionando que el presupuesto en salud mental este año se va a aumentar un 300%. Yo estoy trabajando en una ponencia para identificar efectivamente dónde está eso, dónde está ese 300%, cómo se va a utilizar, cómo se va a enfocar en el Programa Nacional de Prevención de Suicidio, que es un programa muy bien armado, pero carece de los recursos suficientes para ejecutarlo. Entonces, la OMS mencionaba en un estudio en el 2018 que Chile debiese estar invirtiendo el 3% de su presupuesto público, perdón, el 7% de su presupuesto público en temática de salud mental. Hoy en día se invierte entre el 1 y el 2% con suerte. El Y se promedio de la divierte OCDE en salud es mental. 5.
Sí, y la media es de 5 en la OMS, entonces para países con PIB similar al de Chile. Entonces, en ese sentido es, gracias a la pandemia y gracias al efecto que está pasando en la salud mental, se están dando cuenta de la relevancia de este tema, de la cantidad, el 23% de las licencias médicas pre-pandemia tenían que ver con trastornos psicosociales, estrés laboral principalmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para hacernos cargo del cuidado de la salud mental de nosotros como adultos, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores? El suicidio del adulto mayor no se habla mucho. No sé. Y eso No, de es un ellos no tema se habla nada, gigante. de nada. Mira, Y podemos verlo eso con preguntas súper básicas, no te estoy diciendo hagamos un tremendo estudio y ni un cuestionamiento tan profundo, sino imagínate que tomamos a cualquier apoderado, a cualquier papá, y le dijéramos, ¿tu papá te consideras una persona buena? Sí. ¿Te consideras una persona honesta? Sí. ¿Te consideras una persona empática? Sí, perfecto. Entonces, deseo que todo lo que tú le haces a tu esposa, todo lo que tú le has hecho a tu esposa, le pase a tu hija. mm, Porque si eres una persona como tú me estás contando, a tu hija le va a pasar lo mejor. Ujú. Lo que pasa es que ellos se ponen pálidos como, no. sí, mira, Entonces, ¿qué está pasando? y- Estamos vendiendo, estamos en la historia de la venta de pescado podrido, donde vendían en un lugar, vendían un barril muy barato de pescado y lo vendían en 40 mil pesos, entonces lo vendieron en 80 y ese que lo vendió en 80 lo vendió a un supermercado, lo vendió a un vendedor y ese otro vendedor lo vendió en 120 y así sucesivamente fueron duplicando y fueron multiplicando el precio hasta que llegó a un lugar donde llegó a la cocinera, que viene de su casa feliz, compra el pescado y lo va a cocinar. Y cuando lo cocina se da cuenta que el pescado está podrido. Entonces va y se devuelve y le dice, oye, este pescado no sirve. Entonces ese proveedor va al otro, oye, este no sirve. Y van retrocediendo toda la cadena y cuando llegan al primer vendedor, él dijo, era pescado para vender, no era pescado para comer. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué estamos comiendo? es fuerte eso y qué lindo que lo pusiste así también, como a ver si es que la gente, yo siempre digo como que entre por esta oreja y que se quede aquí haciendo espiral y que no salga, ¿no? Y que en cada espiral a ver si procesamos un poco lo que estamos diciéndonos Tal cual. todos. Por ahí Manuel decía, y qué bueno eso, yo lo felicito, y no los adulo, ¿no? Yo no adulo a la gente, intento no hacerlo, pero sí los felicito mucho en esto de la vuelta que le dieron, cuando el Manuel decía, mira, las primeras veces que nos llamaban para hacer charlas o hablar de esto, inevitablemente, probablemente porque estaban en el proceso también de sanar, de entender, de mirar, de mirarse también como adultos, mira, íbamos como contra, voy a intentar parafrasearte, contra el agresor. Sí. Y que bueno, y en verdad bendigo de la manera más linda que yo puedo como terapeuta ese proceso, ¿no? De poder entender que el que agrede también la está pasando mal. Y quizás ese es un gran salto cuántico, pero sí del porte del Everest, como entender como esto de comunidad, ¿no? Como que no es el que agrede o al que le pegan el que más sufre, es que estamos todos vendiéndonos pescados, vendiéndonos pescados. Sí. Ni siquiera sabemos si lo queremos comer o no, a quién se lo queremos vender o no, pero vamos como sancionando, ¿no? Generando a veces como planes remediales que quedan en eso, en solo como parches. Entonces, qué bueno que también como que en las charlas diera la impresión de que lo llevan más allá de este fenómeno, que por Dios que es importante ponerlo sobre la mesa, pero contextualizarlo en, oye, el problemón que tenemos en salud mental. Chile, entre miles de maneras de poder dar cobertura, y esto no tiene que ver con gobiernos necesariamente, si es un tema de No son políticas de idiosincrasia. Estado también. Sí. Sí, sí. En la actualidad, yo siempre digo esto y me hago cargo porque entiendo que son datos que me hago cargo como clínico que soy, de que de las 80 patologías que cubre GES, hay 4 para salud mental adulto y hay 0 para niños. Y en estas 0 para niños, en algunas ISAPRES en convenio que te cubren desde los 15 años hacia arriba, que a los 15 años, créeme que ustedes lo manejan mucho más que yo porque tienen mucho más cifras que yo en esa línea. Antes de los 15 años, muchos niños que ya no están. Y cuando tú los llevas a estos programas para poder dar cobertura en salud mental, volvemos a tener estos modelos súper reduccionistas, patologizantes,
enjuiciadores con la víctima y el agresor, con el Tú tienes, colegio, con los padres. Y mira, y las pocas veces que por ahí tienes la bendición de encontrarte con un clínico, un doctor, un internista, ten cuidado, alguien que te ayude, tampoco existen muchas guías en salud mental claras de cómo mirar esto de una manera más respetuosa. Entonces, qué bueno que le han logrado dar esa vuelta, chiquillos, en no reducirlo a un fenómeno tan explicativo que solo pasa en la sala o solo pasa en las redes si hablamos de ciberbullying, sino que ponerlo, ¿no? ¿Desde dónde emerge esto? Sí. Y desde ahí, ¿qué es lo que realmente podemos hacer? Y si logramos bajar eso, que ya es complejo a nivel sociedad, a nivel Estado, a nivel de política pública, imagínense lo que pasa en esa escuela básica, de media, descentralizada, que cuando uno aborda una situación de ciberacoso o de bullying o de prevención de, o sea, o de suicidio, de ideación suicida, porque alguien lo generó, los mismos papás y las mamás te dicen como que cuando uno quiere intervenir o trabajar, eh, te dicen como que no hacemos nada, porque ¿cuál es la solución de eso? Es que tomen a ese niño y lo echen. Claro. Entonces, claro, es lo que yo trato de explicarle, que si lo saco de aquí, no hay garantías que donde vaya a volver a hacer lo mismo, porque lo más probable es que vuelva a repetir el patrón. Pues esto tiene que ver con algo que, como ustedes bien han dicho, que es un círculo, el círculo de la violencia, que sabemos que tanto daño en todo orden de cosas le ha hecho a la sociedad y a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso y que ahí eso también, por favor. te interrumpo porque quiero enviarte compartirte un mensaje positivo que a nosotros nos ha impactado mucho, sobre todo en el 2019 que vimos tantas charlas. Es hermoso ver cómo son los colegios subvencionados y municipales los que más invierten en estas temáticas. Es hermoso ver cuando llegábamos a charlas en colegios municipales y subvencionados donde se nos acercaban las profesoras, los profesores y nos decían, mira, esta chica está sufriendo, se está cortando, ¿pueden ustedes conversar con ella? Y cuando conversábamos con ella lo que nos decía tristemente era, mi papá me dijo que si lo volvía a hacer me iba a mandar al manicomio. Pero el colegio estaba en conciencia de eso, trabajaban, la acompañaban, no la dejaban solos. Las veces contadas con la mano que fuimos a un colegio privado, era por favor no hablen de esto, ojalá que nadie se entere, en este colegio no pasa esto, y es como mantengámoslo bajo la alfombra, porque de esa forma nadie se va a enterar, porque ahí es mucho más comercialista la perspectiva, es como si los papás se enteraran de la realidad, sacarían a sus hijos y nos quedamos sin pega. Y es como, entonces ya, pero hay que entender cómo un buen clima escolar gatilla un buen rendimiento académico. Entonces, es súper positivo. De hecho, hay un colegio hermoso en Pedro Aguirre Cerda que tiene, en vez de tener un En área Santiago. en Santiago, en vez de tener un área de convivencia escolar, tiene un área de la felicidad. Se preocupan de la felicidad de sus alumnos, del bienestar de sus alumnos por sobre la carga académica. Cumplen lo que hay que cumplir, entregan la material que hay que entregar, pero su foco es sí o sí que los jóvenes y las niñas están de verdad felices. Hay otro colegio, hay varios colegios que en esa lógica y que son colegios que uno podría decir vulnerabilidad, además eso me encuentro divertido. Todos los profesores son todos orgullosos. Es que yo trabajo en un colegio de vulnerabilidad del 95%. No, el mío tiene 97%. No, es que yo estoy en uno en el que es el 100%. Y es como ya, y eso significa que ¿qué? Tengo que ponerte un busto, un altar, eres el mejor profesor del mundo. Hay otros que no lo ven desde así y dicen, yo estoy trabajando con niños que tienen un grandísimo potencial porque precisamente la sociedad no ve el potencial que ellos tienen. Y es potente cuando nos damos cuenta que el subtítulo que le ponemos a los jóvenes con los que trabajamos es el techo que les vamos a poner. Y no nos damos cuenta como muchas veces en colegios privados donde uno puede decir, pero si tienen todos los recursos del mundo, los jóvenes, los niños y las niñas están más solos que un niño en condición más vulnerable económicamente. Entonces tendemos a creer que esto es un fenómeno que solamente afecta a los colegios vulnerables. Mentira, esto es lo más transversal que hay y complejo que hay. Y por lo tanto tenemos que avanzar. Y de hecho uno de los hitos que hoy día pasaron, que más nos entusiasman, es que finalmente se le dio suma urgencia a un proyecto de ley que habíamos presentado con el mismo Jaime Belolio cuando era diputado, que se había aprobado por unanimidad en la Cámara, pero que estaba desde marzo de 2019 sentado en el Senado, en la Comisión de Hacienda, sin ninguna urgencia porque estaban pasando por encima de otra urgencia. Entonces ya finalmente, gracias a la gestión del ministro Belolio, porque hay que reconocer las cosas con nombre y apellido, que presionó también a su par de Educación, a su par de las Express, a su propio jefe,
para que le dieran suma urgencia a este proyecto y que en verdad se empiezan a destrabar temáticas para poder introducir el concepto de ciberacoso dentro de la ley de violencia escolar. Y algo que logramos incluir, que es muy bonito, es que en ese texto incluimos que los colegios se tengan que hacer cargo del cuidado de la salud mental de las personas que sufren de ciberviolencia. Entonces un poco lo que estamos haciendo con eso es que hoy en día un colegio que incumple con su protocolo tiene que pagar una multa máxima de 2 millones de pesos, 2 millones y medio de pesos a la Superintendencia de Educación. Colegios subvencionados lo pagan con la misma subvención, por lo tanto es plata de un bolsillo para otro, no tiene ningún sentido. Pero con este proyecto de ley, los colegios van a tener que destinar recursos económicos a asignarle cuidado a salud mental, psicólogos, psiquiatras, a aquellos jóvenes que estén sufriendo de ciberacoso o que estén sufriendo de bullying. Por lo tanto, a los colegios les va a costar mucho más caro tener estas situaciones. Muchos colegios nos decían, no es más barato pagar la multa que tener un encargado de convivencia escolar. Entonces lo que estamos buscando es crear el incentivo al revés, que te salga mucho más caro no cumplir con la ley, en términos de que te salga más caro tener un caso de ciberacoso que la multa, que la solución, que tener un encargado de convivencia escolar, una encargada de convivencia escolar, que invertir en psicólogos correctamente. Entonces eso es lo que logramos. Ojalá que este proyecto en verdad, créeme que ahora nos dijeron que está su emergencia. Leli, a partir de en 5 minutos más va a estar, ya ministro, ¿en qué estamos? Ya se avanzó, ya se destrabó y mañana a las 5 de la mañana, de nuevo, eso sí, si esto no es por buena onda ni cariño, esto es porque hay que empujar como loco, si no, no pasa nada. Y lo que decías tú, Michael, que decías que la prevención acá en Chile quizás no existe, y no existe porque nosotros, por ejemplo, tenemos medicina reactiva. Tú no vas al doctor para ver cómo estás. Oh, quiero ver cómo estoy hoy día. Quiero hacerme unos exámenes preventivos. No, tú vas al doctor cuando te duele algo y tienes que saber qué te duele para adivinar a qué doctor tienes que ir. Claro. Y capaz que justo te equivocaste y no era esa especialidad, era otra. Entonces perdiste tu tiempo y tu dinero yendo a un doctor y tuviste que ir a otro doctor porque te equivocaste. El doctor que atendía el brazo no era el mismo que atendía lo que te estaba doliendo a ti. Además que te llevas el reto de ese doctor, pero ¿cómo vino aquí a ver con un... Claro, no sé, pues un traumatólogo o algo que... distintas cosas. Hoy día lo que nosotros siempre les decimos especialmente a los jóvenes, si tu dolor a mí no me duele, y si tu alegría a mí no me alegra, estamos lejos. Cuando tu alegría a mí me da rabia, y cuando tu dolor a mí me da lo mismo, me da alegría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, si tu dolor me da lo mismo, o que me da risa, me da indiferencia, ¿qué significa? Y peor aún, si tu dolor me satisface, sí. Peor aún. O sea, ya estamos... Vimos, por ejemplo, en un estudio de World Vision que muchas agresiones a los niños varones les daba risa. Sí, impresionante. Entonces, ahí es cuando vemos, es que era broma. Necesitamos sensibilizar a la población para que entienda, y dentro de esa sensibilización, ¿cómo lo hacemos? Previniendo y haciendo una buena promoción de lo que realmente está sucediendo. Y no tratar de dejarlo como que acá no está pasando nada, no. Y muchas situaciones, lo que decía Loreto, hay muchas personas que están ejerciendo violencia, ya sean niños, jóvenes, incluso adultos, que tienen una historia de violencia y de dolores acumulados que nunca supieron tratar, que nunca hablaron, que nunca trabajaron, y que por lo tanto la niña que quizá está ejerciendo una violencia tremenda en el colegio, tú la devuelves a su casa y quizás está sufriendo un abuso muy grande en su casa. ¿Y cuál es el castigo? Suspendida a la casa. ¿Cómo va a volver esa niña? Va a volver peor. O la peor técnica que han usado los colegios quizás por años y por generaciones, que es el clásico: tomar al agresor, tomar a la persona que ejerce violencia, tomar a la otra persona que está recibiendo la violencia, decirles que se den la mano, y nosotros, cuando hemos tenido público de miles de niños al frente, les decimos, ¿y eso funciona? Y gritan tan fuerte, no. ¿Y eso mejora o empeora las cosas? Las empeora. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta, y eso que hacemos, lo repetimos otra vez, y lo repetimos otra vez. Entonces, estas situaciones han hecho que nosotros dejemos como invisible. Esa es la única técnica. Darse la mano, darse el abrazo, y no, los niños salen de ahí y parte otra historia quizás mucho peor.
Entonces, hoy día es cuando necesitamos saber qué vamos a hacer con la víctima, con la que está recibiendo violencia, con la persona que está ejerciendo violencia por separado, para que capaz que ni siquiera se quieren juntar. Es como, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cuándo hay amor? Cuando alguien de verdad quiere entregarle algo al otro, pero si ellos no se quieren entregar nada, ¿para qué los vamos a obligar? Busquemos que sean felices. Y si más adelante, siendo felices, se encuentran y se dan cuenta y toman conciencia, es otro el camino. No podemos estar obligando, es como especie de hacer un matrimonio obligado y decirle que se tienen que llegar bien y tienen que convivir. No estamos, por último, si eres cristiano, no estás cumpliendo el mandamiento. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no, pero si yo lo odio, no, pero lo tienes que amar, pero tienes que... No podemos. Y creo que esas técnicas no nos ha resultado culturalmente, ha marcado personas, ha llenado a muchas personas, los ha encapsulado de dolores no trabajados. Y es hoy día lo que está pasando, es cuando un papá ve quizás a una hija o a un hijo que está sufriendo ciberacoso, que está sufriendo bullying, le dice, no, devuélvete y pégale. Sí, Si no esa te es voy la a pegar solución. yo a ti, yo te golpeo a ti porque no es posible. Es un dolor encapsulado de ese padre que no supo trabajar, que ahora le está diciendo, no, devuelve, haz lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Agredir más? Es por eso cuando nosotros vemos en la ley que la ley dice, en caso de bullying, reiteración, ¿cuántas veces hay que agredir a una persona para que esa persona se sienta agredida? ¿Cuántas veces? ¿No es suficiente con una? Tenemos que cumplir la ley y tiene que ser con una, y si la vuelven a agredir tiene que ser la misma persona, porque si te agrede otro, Ya no cuenta. ya nos salimos de la ley. Tiene que haber asimetría de poderes. ¿Quién tiene más poder que el otro? ¿De qué poder estamos hablando? Entonces, es ahí cuando decimos, no es necesario agredir 2 veces, pero la ideación suicida, incluso el suicidio consumado, sí tiene mucha reiteración. Tiene reiteración de dolor, tiene reiteración de angustia, tiene reiteración de desesperanza, de frustración que se ha reiterado y otra vez le pasó y otra vez la defraudaron y otra vez le hicieron lo mismo, y entonces al final toda esa cantidad de reiteraciones pesan tanto que al pesar tanto terminan en el resultado menos deseado. Sí. Loreto, Sí. es que, es que todo es tan claro lo que ustedes dicen y Es nos que, claro, es interpretan como tanto. es Yo, tan evidente, y ahí es donde uno ah, dice, pero Dios, si aquí es lo que yo les decía antes, no hay que ser tan letrado, ni experto, ni hacer investigación, que por Dios que se agradece. Ustedes trabajan de la mano con alguien que es seco en Chile y también genera mucha ciencia en esta línea afuera, que es Jorge Jorge Varela. Varela, de un ídolo. sí. Es un capo, él es un seco. En Chile no es el único, él es uno sí de los que en su momento, hace más de 10 años atrás, puso estos temas acá, en su Sí. momento propusieron la primera ley de bullying y le dieron toda la robustez que pusieron, pero más allá de lo experto que él es junto con otros más, no hay que ser tan experto, no hay que estar todo el rato midiendo estas variables para poder empatizar con el dolor del otro, o el llamado que hacía Leli en esto de cuántas veces. ¿Por qué me cuesta creer que si yo te miré feo, te puse un sobrenombre, eso duele tanto más que si te quemé la cara con ácido, te corté el pelo, te saqué, perdona mi lenguaje, la cresta en el baño? ¿Por qué? ¿Quién soy yo para poder medir o cuantificar o incluso cualificar la experiencia de dolor y desregulación en el otro? ¿Qué tipo de poder creo yo tener como papá, como psicólogo, como abogado, como ministro, da lo mismo quien sea, como para poder ver si tú encajas o no en el perfil del testigo, la víctima, el victimario, ¿me entiendes? O cuánto daño te hicieron, cuánto daño te hicieron, cuánto daño te están haciendo para que tú creas que tienes ese poder de poder hacerle eso mismo a un otro. Claro, Esa insensibilidad, esa sí. despersonalización. Pero mira, yo creo que es claro, esto como estar disociados, de que esto que estamos hablando es tan obvio, ¿no? ¿Viste cuando uno se sienta a hablar de esto? Pero si lo tenemos aquí, pero si es obvio, parece que funciona así, esto es lo que no hay que hacer, y lo tenemos claro, pero hacemos como todo lo que es al revés, hacemos lo que sabemos que no hay que hacer. No es lo que no hay que Y, hacer. Sí. claro, y fíjate que yo creo que tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado hoy día, que es esto de invisibilizar. Una de las razones por las cuales uno invisibiliza, más allá de las teorías psicológicas, es porque el visibilizar, el ver,
no es solo ver el fenómeno afuera, no es solo ponerme en mi mente la mente de ese que está agrediendo, del testigo o del que está siendo víctima, ¿no? Es que me obliga a veces de manera muy violenta también a conectarme con mis propios dolores y entonces es mejor no ver. Yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé cómo, me da miedo. A veces teniendo el cetro para poder escribir una ley, también me obliga a leer miles de intentos de ley que han sido ideas muy lindas, muy robustas, pero que si tú empiezas a revisar un poco la coherencia y la consistencia de esas propuestas que son geniales, vuelves a pisarte la cola. Lo que decía Manuel, y que está genial esto, como que a la propuesta que ustedes están acompañando ahí con el ministro en esta ley y en explicitar que más que planes de convivencia escolar o esto darse la manito y esas cosas, entender el peso del clima escolar y para hablar de clima, el peso de la salud mental, yo rogaría, no sé, a Cristo y a todas las estrellas, de que esos equipos, esas instancias que van a tender a promover y cuidar la salud mental, sí tengan a las personas que no lo hagan desde perspectivas tan reduccionistas. Sí. Porque si no vamos a caer a más de lo mismo, un tallercito, una charla con los papás a quien nadie va, porque esas charlas las hacen en el horario que los papás están trabajando, o Además, estas ideas medias como simplistas de pensar de que los niños por ser niños no tienen ideas, entonces como que les llevamos una maqueta de taller, pero no construimos esas instancias de aprendizaje con los niños. Como me dijo la Leli en un momento, si no vamos a hacer algo bacán, No algo lo con hagan. todo, mejor no lo hagamos. Y en esa Sí. misma dinámica pasó el tiempo volando, ya no me quiero ir, no quiero terminar esta conversación, pero ¿qué significa cortar la cadena? Hay un hashtag que dice cortar la cadena y que tiene que ver harto con la campaña que ustedes están haciendo. Así que por favor, cuéntenos a esta comunidad. eh, Nosotros tenemos muchas reproducciones, llegamos a harta gente, entonces así que por favor, todos cortando la cadena, pero ¿qué significa, eh, queridos Yo creo amigos, que, cortar la cadena? yo creo que cortar la cadena te lo puedo mostrar en una situación que nos tocó una vez en un colegio, donde hay un chico que es increíble como los chicos cuando están en masa y con un micrófono al frente hablan más allá de lo que habían hablado en su vida, en privado y con todo el secreto y con todos los cuidados del mundo. Y este chico llega y se para y tenía un polerón negro y se veía como si estuviera encapuchado, apenas se le veían los ojos. sí. Y se para adelante súper valiente y dice, aquí alguien que ha agredido mucho soy yo. Y a varios. Y nosotros lo miramos y le decimos, ¿y te gustaría pedir disculpas? No. ¿Y por qué no te gustaría pedir disculpas? Porque nadie me va a perdonar. Había una cadena que él no sabía cómo cortar. Entonces nosotros lo dejamos tranquilo. Emanuel lo abrazó, le puso la mano en el hombro y nosotros preguntamos al resto. Él piensa que nadie lo va a perdonar. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a perdonar? Están dispuestos a ponerse de pie y venir aquí y darle un abrazo, porque pucha que era rico darse abrazo, y decirle, no importa que tú no puedas pedir perdón, pero yo te perdono. ¿Sabes tú que habían filas de niños chiquititos, grandes, y yo creo que se entusiasmaron y terminaron llegando todos, profesores, psicólogos, todo, era fila tremenda, y este chico quedó así como, pero si esta cadena era mía, Claro. era irrompible, ¿qué hago ahora que la cortaron? Entonces, yo creo que cortar la cadena es un acto demasiado simbólico. A veces hay que cortarlas, a veces hay que soltarlas. Muchas personas llevan y cargan cadenas que no corresponden. Quizás hay que hablar, esos mismos que dan tanto problema, quizás es bueno acercarse y hablar qué está pasando, qué hay detrás. Quizás vamos a tener incluso que hacer una denuncia porque todos dicen, sí, pero quiero saber qué está pasando, pero no me quiero meter más allá. Si hay un delito involucrado, yo no quiero hacer la denuncia, yo no me quiero meter en problemas. Es ahí cuando yo les digo,
¿qué estás haciendo tú en tu lugar? Si ya eres testigo, sé el mejor testigo. Uno bueno, Sea un aporta. testigo bueno, sea un testigo que aporta. ¿O quieres ser cómplice? Porque si tú no haces nada, estás permitiendo que una situación continúe. Y eso significa seguir agrediendo. ¿O quieres ser encubridor? Que dice, no me interesa porque no me está pasando a mí. Entonces, cómplice o encubridor es lo que históricamente hemos sido. ¿Cuántos de los que podrían habernos llamado a nosotros? Chicos que nos conocían, y tampoco es tan difícil conseguirse un teléfono cuando estaban agrediendo a nuestra hija. ¿Cuántos podrían haberlo hecho? Pero no lo hicieron. ¿Cuántas llamadas necesitábamos? Una. Pero no fueron capaces. Entonces ahí es cuando tú dices, ¿por una llamada? Sí. Que te hubiesen dicho, mira, Katy está viviendo esto. Tú despiertas y dices, ¿qué está pasando? Entonces, esa falta de generosidad es la misma frustración que vive una persona que va quizás a hacer una denuncia y el oficial le dice, devuélvase a su casa. Acá no hay nada que denunciar. Entonces, esa insensibilidad no es que la tienen los jóvenes, la tenemos todos. Dependiendo del cargo, da lo mismo tu cargo. Hay instituciones que tienen un discurso absolutamente de cuidado hacia las víctimas, hacia las personas que están sufriendo una situación de dolor, pero cuando les toca la agresión, la ciberviolencia y le toca a uno de sus funcionarias, es que ella se lo buscó. Es que ¿para qué hizo eso? Entonces ahí nos damos cuenta, a todos nos falta sensibilización, a todos necesitamos renovar nuestros votos con ese mandamiento de ama al prójimo como a ti mismo. ¿Te gustaría que no te ayudaran? ¿Te gustaría que nadie levante la mano por ti? Les prometo que nosotros si por alguien apostábamos que se podía salvar, era por Katy. Se podía defender. Absolutamente, la preparamos desde chica. Tú cantas, te van a decir que eres fea, te van a decir que cantas feo, te van a decir que todo lo haces mal, te van a decir un montón de cosas. Súper preparada una y otra vez. Pero sin embargo, cuando llega el ciberacoso, ahí es cuando tú dices, ¿qué pasó? Por eso hoy día estamos haciendo todo este movimiento, porque primero nos quedamos tan por adentro sin saber qué pasó. ¿Qué pasó aquí? Si ella es la que salvaba a las compañeras, ella era la que defendía, ella era la que cuando llegaba alguien nuevo trataba de ubicarlo para que tuviera amigos. Ella era muy líder en eso, ella era súper extrovertida. ¿Qué pasó? ¿Por qué si le pasas un micrófono se pone a cantar y saca la guitarra y cuando llega el minuto de hablar 2 palabras y pedir auxilio se queda callada? Nos costó tanto entenderlo que yo creo que los estudios que estamos haciendo, yo sé que son de beneficio no solamente a nivel Chile, sino que a nivel internacional es un aporte increíble a la humanidad, pero eso nos deja claro a nosotros que cuando llega una situación, nadie tiene la garantía de que tú, porque la Loreto es psicóloga y porque Michael es psicólogo, van a reaccionar súper bien, garantizado. Hemos visto profesionales de salud mental que tampoco lo hacen. Entonces, es ahí cuando volvemos al principio. Las palabras no se las lleva el viento. Y si nos fijamos en esa expresión que hemos repetido por años, una imagen equivale a más de 1000 palabras, que es otra expresión. Entonces, si las palabras no se las llevó el viento y una imagen equivale a más de 1000 palabras, me queda claro por qué se paralizan. Me queda claro por qué no actúan. Me queda claro que da lo mismo que sean excelentes alumnos, que coman bien, que tengan un buen rendimiento escolar, que sean súper responsables. No. No hay garantía. ¿Y qué vamos a hacer si no hay garantía? Quiere decir que si tú sabes que algo está sucediendo, la responsabilidad también es tuya. También es tuya. Si algo está sucediendo y tú lo viste, todos somos responsables. Por lo tanto, más allá de encontrar que alguien está haciendo algo tan bien, alguien nos dice de repente, los admiramos mucho, y nos dice, no nos admiren, dime, ¿qué vas a hacer tú?
Porque aquí no se trata de, por favor, dame un aplauso. No, no necesitamos No. aplausos, necesitamos testigos salvadores, necesitamos personas que levanten la mano, necesitamos psicólogos que estén dispuestos a ayudar. Y personas de distintas profesiones, y el que no tiene profesión también. Los auxiliares del colegio, que a veces son tan mirados en menos, llegan a lugares donde no llega el director, donde no llega el psicólogo, donde no llega la encargada de convivencia escolar, escucha cosas que ninguno de ellos habría escuchado. La tía del kiosco, los del casino, los del bus escolar que trasladan a algunos niños, la de la biblioteca. Entonces, todas son importantes. Si los tomáramos a ellos y les preguntáramos qué han visto, qué han oído, tendríamos otro diseño de lo que es convivencia escolar. Hablaríamos otro lenguaje que no hemos querido hablar. ¿Por qué? Porque hablarlo significa perder el prestigio. Y acá nosotros muchas veces dijimos, si esto se llama fracaso, ok, acá tienen un par de papás que fracasaron. Y por lo tanto, del fracaso nos vamos a levantar. ¿Y qué es eso? Decir que cuando tú fracasas, al final es un momento de aprendizaje. Entonces, ¿cuántos momentos de aprendizaje vas a tener en tu vida? No lo sé. Pero ahí es cuando tomamos la resiliencia y decimos, hagamos como la pelota de goma que con más fuerte la tiran al piso, más alto sale. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quizás a través de nuestras charlas, que la primera, bueno, el 22 de mayo sale nuestro libro que es Yo elijo salvar. Y ahí contamos todas las experiencias que hemos vivido. La primera charla nos invitaron jóvenes y nosotros a ustedes no les creemos, ustedes son los agresivos, ustedes terminaron con nuestra hija, ¿por qué nos invitan los jóvenes? Sí. Pero fueron tan insistentes y fuimos. Y cuando fuimos nos dimos cuenta que sí querían tomar conciencia. Entonces, en esa nueva reinvención, en ese nuevo espacio donde bajas la guardia y escuchas humildemente con toda la apertura al otro ser humano que tienes al frente, te das cuenta que al final todos los caos que se han generado han sido por la incapacidad que hemos tenido de percibir a la persona que está al frente. Sí, yo... ¿Cuántas mamás dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Ah? ¿Cómo está? Está bien y no le pasa nada. Y no es así. Sí, pucha, con la Lore, qué más poder decir frente a lo que planteas, Lel y Emanuel. La verdad es que cada uno tiene que hacerse cargo de su historia de vida, de sus vivencias. Yo siempre lo he dicho y en una oportunidad tuvimos también un programa de ciberacoso porque acá en Los Ángeles hubo una situación en donde un menor de edad se suicidó por una funa que se le hicieron de una compañera que lo trató o sea, lo denunció de abuso sexual. El niño al otro día, no, los papás lo vieron ya muerto porque no No llegó, alcanzó. se nubló, no sabemos qué pasó ahí. Entonces estuvimos conversando también con dos expertos con respecto a eso y yo ahí lo planteé, yo también soy víctima de bullying, la psicología también parte de mi experiencia personal. A mí también me hicieron bullying en la enseñanza básica, en la enseñanza media, soy víctima también de eso, por eso que mi bandera de lucha también trato de reparar mi corazón, reparar mi vida, soy padre ahora, no quiero que mi hijo lo viva, porque ciertamente cuando uno lo vive la cosa es completamente distinto. Por eso que siempre pido más empatía y trato de ser más empático con los demás. Y así muchas personas, porque esto no es de ahora, si esto viene desde hace muchos años atrás. El ciberacoso, claro, a lo mejor por redes sociales o de una manera no tan directa, in situ, pero la violencia escolar y la violencia entre nosotros ha estado siempre. Entonces, es algo que escucharlos anima, reconforta. Nosotros no nos conocemos en vivo y en directo, pero esa energía, esa resiliencia, ese amor, esa fuerza, es lo que de alguna otra forma uno admira y trata de poder resaltar o tratar de compartir frente a otras personas que, así como lo conversábamos, ¿no? Es como niños de cristal nomás, personas de cristal, como que, como que si el dolor ajeno no le importa Nación a de nadie. cristal, que dicen, sí. Claro, así que
Loreto, para finalizar ya, ¿con qué nos podemos quedar de esta maravillosa y hermosa conversación? Eh, Bueno, gracias, pues yo creo que no nos vamos a cansar de darles las gracias por visualizar el tema. Benditos ustedes también que de pronto por sus redes de apoyo, por también tener muy claro internamente que no se quieren callar desde el día uno, que se hicieron cargo también de su proceso y generosamente entregar su proceso a otros también para que puedan sacar de ese proceso lo que mejor les haga y sanar también en sus otras veredas. Pero yo creo que han tenido como han sido muy bendecidos en esto de que su voz ha podido cruzar fronteras o regiones, no solo en Chile, ¿no? De pronto, si esto le hubiera ocurrido a la familia Pérez Pérez, créeme que hubiera sido súper difícil llegar a la actividad que llegaron hoy día en la mañana o tener la posibilidad de ir de Chincola J a los colegios a sensibilizar. Entonces eso también les da como un plus muy importante porque independiente de cómo se geste todo esto, llegan, visualizan, ponen el tema ahí. eh, y en verdad lo que a mí me pone muy feliz, no solo como Loreto, sino que también desde mi pega en el fondo como psicoterapeuta, que me ha tocado acompañar a familias que sufren o han sufrido tanto más que ustedes, eh, como el salto cuántico que dieron para entender más allá del propio dolor. Yo creo que eso vale plata, oro y mirra y eso es, ¿me entiendes? Es como poder mirar mi dolor, está no más sangrante y palpitante que el del papá, que también es estigmatizado porque es un potencial agresor y por eso su hijo es agresor. Leslie decía, entonces quizás somos unos papás que fracasamos y todas estas ideas estigmatizadoras, sí, mira, estos papás quizás no cuidaron a esta niña, la sobreprotegieron, fueron malos. Chile es un país que también tiende a hacer mucho como más alianza con la víctima y enjuicia y corta cabezas hacia la otra parte y finalmente terminamos haciendo lo mismo que criticamos que no hay que hacer. No violentes, pero yo te estoy violentando. Entiéndeme, pero yo te quiero matar. Intégrame, pero no, es que hay que encerrarte, ¿no? Como sacarte porque volvemos a lo mismo de visibilizar, me duele visibilizar. Me duele lo que decía Leslie y bueno, todo hoy día y probablemente la gente que yo esperaría que nos esté escuchando, si es que hay alguien, no, yo creo que sí hay muchos escuchándonos, como en esto de ya basta, o sea, dejar de poner en el otro la responsabilidad que nos toca a cada quien y trabajar desde que somos chiquititos y aquí no es un tema como de colegio, de empresa. Los niños antes de aprender a leer, a caminar, no puedo ser tan explícita en otras cosas que ellos sí o sí van a aprender a hacer, pero los niños necesitan aprender a vivir en manada, aprender a vivir con un otro, aprender a leer el dolor del otro, aprender a no tener miedo de decir, oye, le pegaron a mi amiguito. O en la casa, papá, pero ¿por qué le está gritando a mi hermano? O los papás, oye, pero no sé, Juanita o cor- Juanito, le estás gritando mucho al hijo. cortar la cadena. Y en eso, y en Cortar la eso, cadena. y en eso estamos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, Leli, Emanuel, No, Felipe, para y se nosotros nos quedaron, que se nosotros que quedan somos, varios temas en la palestra, un tema fuerte de ciberacoso que a veces pensamos que el ciberacoso tiene que ver con violencia y nos damos cuenta que el ciberacoso es fuertemente sexista, oh, que nos falta mucho hablar de educación sexual, sobre todo en medios digitales, es sumamente de controlador, entonces hay varias aristas que felices de explorarla, volver a tener un espacio de conversar, porque en verdad nosotros creemos que la data y hablar de esto en números, en verdad sirve para tomar decisiones, es más para los adultos, pero si queremos hablar con la juventud y si queremos crear un cambio, lo que sensibiliza son las actitudes. Y es desde ahí que tenemos que trabajar y yo creo que a veces lo vemos cuando nosotros vamos y hablamos desde la emoción y desde la actitud, logramos mucho más modificación que una persona con todo el respeto que merece, que va y así presenta un estudio ah, de data, pensando que el estudio de la data va a hacer que los jóvenes digan, ah, ok, como ahora estamos en un 49% de ah, victimización, ahora voy a dejar de hacer cyberbullying. No sirve de nada. El chico le da lo mismo el número. Lo que le mueve es la actitud de la persona que ve al frente y en función de eso va a ser o no va a ser. Cambio. Ujú. así es. Leli, Emanuel, muchas gracias por su tiempo. Para quienes somos cristianos, que Jesús los siga acompañando, Amén. bendiciendo y nada, admiración máximo y muchas gracias por todo lo que han hecho. Así que un abrazo inmenso desde el sur de Chile.
La Loreto está más al sur, así que Los Sí. Ángeles, Temuco, hacia Santiago, vayan todas nuestras fuerzas. Y a toda la comunidad, por favor, sigan en las redes sociales de la Fundación Cathy Summer la campaña de hoy, Cortan la Cadena, en vocería de gobierno, en el Facebook del ministro Belolio, en los Facebook, en el Instagram de Cathy Summer, en la de nosotros también. Vamos a ir compartiendo toda esta información porque lo importante es llegar a mucha más gente. Así que un abrazo inmenso para ustedes. Que les vaya Un abrazo. Un muy abrazo bien, también. mucha Muchas fuerza, gracias. mucho éxito y descansen porque hoy día se lo merecen muchísimo. Más que... Lindo, muchas gracias. Todavía queda mucho, pero vamos, Nos hay que queda seguir. mucho por hacer, sí. Chao, Muchas chao. gracias Chao, por la chao. oportunidad. Nos vemos. Chao, Dios, chao. cuídense. Chao, chao. Ya Estamos fue. fuera. ¡Oh! Se ¡Oh, fue se la nos Loreto.